Hola gente, me pareció buena idea compartir esta historia con mi gente loquendera y de paso hacer algo más conocida a esta página tan buena. En la historia de los videojuegos hay una máquina aparecida en 1989 que entró en los hogares de muchos millones de personas gracias a juegos simples y adictivos, un hardware duradero y resistente, una filosofía tranquila y un precio asequible, la Game Boy. Tal fue la popularidad del modelo original que la saga se reencarnó varias veces para adaptarse a los nuevos tiempos, vendiendo la friolera de más de 200 millones de unidades hasta que el éxito de la relativamente reciente Nintendo DS acabó por sacarla precipitadamente de los planes de la compañía japonesa a mediados del 2006. El modelo original de la consola portátil por excelencia de Nintendo apareció en Japón el 21 de abril de 1989. Sus creadores, el mismo equipo que desarrolló las Game Watch, apostaron fuerte por ella, pero no imaginaban que años después el éxito de la máquina superaría todas las expectativas y se convertiría en un fenómeno a escala planetaria. La primera Game Boy contaba con un microprocesador de 8 bits a 4,16 MHz, 8 KB de memoria RAM, pantalla con 4 niveles de verde, sí, verde, sin ningún tipo de iluminación, regulación de contraste y 160x144 píxeles de resolución. También contaba con puerto de comunicación para jugar en multijugador con otras Game Boy, conector para auriculares y regulación de volumen. De la alimentación se encargaban 4 pilas AA que nos permitían jugar más de 20 horas seguidas con la consola. Los cartuchos de los juegos, con una capacidad máxima de 8 MB, se insertaban en una ranura que la máquina tenía en su parte superior y para controlarlos disponíamos de una cruceta digital de 4 direcciones, 2 botones A y B así como los habituales pulsadores de Select y Start. Controles que estarían presentes en toda la gama, pero a los que se añadirían en modelos más avanzados un par de pulsadores más. Recuerdo con cariño esta consola porque fue mi primera portátil después de las Game Watch. Este tipo de máquinas siempre me han llamado más la atención que las consolas de sobremesa por darme la oportunidad de jugar una partida en cualquier lugar y situación, así que la Game Boy para mí es todo un referente y una piedra angular en mi infancia. La Game Boy Pocket apareció 7 años después que el modelo original y tenía exactamente sus mismas prestaciones, pero en un formato mucho más reducido, una estrategia que se repetiría en el último modelo de la saga, y contando con una pantalla que pasó a ser gris en vez de verde. La alimentación corría a cargo de un par de pilas AA que, si bien no duraban tanto como las 4 que alimentaban al modelo anterior, daban suficiente autonomía como para realizar un viaje largo sin preocuparnos de nada, aproximadamente 10 horas. Había un par de periféricos bastante curiosos diseñados para esta máquina, pero que también eran compatibles con la GB original y con los modelos que llegaron posteriormente. Se trata de una cámara digital que se acoplaba a la consola como si de un cartucho cualquiera se tratara y de una impresora para poder sacar en papel las fotografías que hacíamos con la cámara. Tienen a continuación una fotografía de la cámara en plena acción con su capacidad de captura en 4 niveles de gris. La Game Boy Lite es, en esencia, una GB Pocket con una retroiluminación de pantalla azul al estilo de los relojes Casio y alimentación mediante 2 pilas AA que daban 20 horas de autonomía con la luz apagada y 12 con esta encendida. Son máquinas que nunca se comercializaron oficialmente fuera de Japón, y por lo tanto son difíciles de encontrar a no ser que recurramos a eBay y similares. Sin embargo, mi relación particular con la GB Lite proviene precisamente de una tienda de artículos de segunda mano en Monterrey donde vi una en color plata a bastante buen precio, creo que eran unos 18 pesos, allá por el año 2002. Obviamente estaba dispuesto a comprarla sin pensármelo 2 veces, pero cuando eché mano a mi cartera me di cuenta de que no llevaba dinero suficiente, así que di media vuelta y me encaminé con paso rápido a casa de mi abuela para obtener un préstamo rápido. Con el dinero ya en el bolsillo, volví a la tienda y me encontré con la desgracia de que la consola ya había sido vendida, de modo que me quedé con cara de idiota, una gran decepción y haciéndome la promesa de conseguir una GB Lite del modo que fuera. Durante los días siguientes estuve dando vueltas por tiendas de internet en busca de alguna Game Boy Lite, pero la cosa estaba muy complicada de encontrar hasta que un buen día me llegó un email de un tipo inglés que había leído un mensaje mío en un foro y que decía estar dispuesto a venderme una Game Boy Lite un poco especial. La llegada del color a la familia Game Boy no fue la anunciada revolución en nuestros bolsillos que Nintendo anunció al presentar la máquina.
La paleta constaba de 32.000 colores, pero la consola solo podía mostrar 52 de ellos en pantalla al mismo tiempo. Del mismo modo, la ausencia de iluminación en la pantalla supuso esta vez un problema más serio, pues esta era más oscura que en modelos precedentes y se necesitaba una buena luz detrás de nosotros para jugar confortablemente. 2 pilas AA daban una autonomía de unas 20 horas de juego. Los juegos iban un poco más allá de los aparecidos para las dos máquinas anteriores, y aprovechando la llegada del color y el nuevo formato de cartuchos, aparecieron nuevas entregas de títulos ya conocidos en los que apenas cambiaba el aspecto gráfico. Me gustaría aprovechar para comentar en este punto que mi mayor decepción con esta máquina fue la versión de Carmageddon, pues aunque el original era un juego tridimensional y espectacular en PC, en la pequeña máquina de Nintendo consistía en un simple mata-mata de cochecitos en el que todo se veía a vista de pájaro y cuya calidad general era realmente patética. Los 6.000 pesos peor invertidos de toda mi vida tienen forma de cartucho. La Game Boy Advance, más conocida como GBA, sí que supuso un importante salto de calidad con respecto a las primeras máquinas. Esta vez, se rompió en gran parte con los esquemas del pasado y se empleó una configuración horizontal para los botones, a los que se incorporaron dos gatillos denominados L y R en la parte superior de la consola y una gran pantalla a color, aunque todavía sin retroiluminación, de 2,9 pulgadas en el centro de la misma. Los cartuchos de GBA eran de un tamaño mucho más reducido y compatibles únicamente con esta máquina, pues el hardware de las anteriores Game Boy nada tenía que ver con el de la Advance, aunque la GBA sí que aceptaba cartuchos de GB y GB Color, comenzando por su microprocesador, que ahora pasó a ser un ARM de 32 bits funcionando a 16,8 MHz. La alimentación corría a cargo de 2 pilas AA que duraban unas 15 horas según los datos de la propia Nintendo. A Game Boy Advance SP, GBA SP para los amigos, es una versión mejorada de la anterior consola de Nintendo. Por fin teníamos una pantalla iluminada, consistente en una especie de tubo fluorescente en la parte inferior, con la que podíamos jugar en plena oscuridad al tiempo que se adoptó un revolucionario diseño plegable que luego se repitió en la Nintendo DS de tal forma que protegía la pantalla de golpes y arañazos. La alimentación por su parte pasaba a ser tarea de una batería de litio que nos evitaba tener que ir con los bolsillos llenos de pilas. Por fin la Game Boy dejaba de ser un juguete para ser una consola algo seria, pues el aspecto cromado de su carcasa le hacía ganar muchos puntos en cuanto a elegancia. Aparecieron 1001 versiones de la SP y se vendieron millones de ellas en todo el mundo. La consola fue todo un éxito y fuimos muchos los que nos lanzamos de cabeza a hacernos con una de ellas. A nivel particular, he de decir que es la máquina que más me ha fascinado de todas las que he tenido y con la que más he aprendido sobre videojuegos. En ella descubrí la saga WarioWare y partir de ahí ya nada volvió a ser lo mismo. Además, era retrocompatible con todos los cartuchos de las máquinas anteriores, al igual que lo era la GBA, lo que le daba un valor añadido al poder jugar con cualquier título aparecido anteriormente. Para las portátiles de Nintendo. Como os comentaba, la Game Boy Micro fue la última de la saga en aparecer en el mercado. Nintendo la sacó en Europa en noviembre de 2005 y más o menos para la primavera siguiente, decidió descatalogarla porque sus cifras de ventas no fueron excesivamente altas. La DS estaba ya en plena acaparación del mercado portátil y la más pequeña de las Game Boys no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Sea como sea, la máquina era una maravilla. La electrónica interna era la misma que en la GBA, el tamaño era absolutamente minúsculo, la pantalla era increíblemente nítida, la batería duraba unas 8 horas, la calidad de los botones era superior a la de cualquier máquina de Nintendo, la pantalla era retroiluminada con ajuste de brillo en 5 niveles, su carcasa era metálica, una auténtica maravilla de diseño que pretendía meterse en el mismo segmento de mercado que los iPod y aparatos similares. Yo fui un devoto total de la micro, y actualmente es la videoconsola que más utilizo, dentro de lo poco que uso ya los videojuegos. Es habitual que todas las noches me eche una partida rápida antes de dormir a cualquier juego porque al ser tan pequeña se puede usar casi en cualquier situación sin ningún tipo de molestia. Como os digo, para mí es la mejor Game Boy de la historia.
Como contrapartida hay que señalar que solo era compatible con los cartuchos de WA y que el sonido, sin auriculares, apenas se escuchaba en entornos ruidosos. Pero da igual, la GB Micro era un ejercicio de diseño que nos enamoró a muchos por su tamaño y por la impecable calidad de sus acabados. Bueno, qué video tan largo pero bueno, espero que les haya gustado. Adiós.